momento ejemplares con la placa 61 y 62 ingresar en su momento a la pista, placas 61, placas 62, placas 61 de la ganadería del señor Jesús Ortega y del rancho Ganadería Don Juan de Tlaliscoyan, placa 62 de Ganadería El Guanacaste y del rancho del mismo nombre. Ejemplares del primer grupo de sardo negro de 12 meses completos. Primer grupo 12 meses, segundo grupo 13 meses, tercer grupo 14 meses y tenemos 2 ejemplares del primer grupo, tenemos 3 ejemplares en el segundo grupo y tenemos un ejemplar en el tercer grupo. Así que tendríamos 6 animales para poder en todo caso pasar a obtener el campeón becerro de la raza sardo negro. Bien, vamos a continuar. Están ingresando a la pista placas 61 y placas 62. Son machos sardo negro.
Tenemos aquí a 2 ejemplares que participan en el primer grupo de sardo negro. El ejemplar que estamos colocando en primer lugar lo estoy colocando en esa posición debido a que desde cuando comenzamos a analizarlo vemos que tiene una cabeza más masculina que el del segundo lugar, así también una jiba con mejor desarrollo, que nos habla de más masculinidad que el ejemplar que tenemos en segundo lugar. Vemos que esto se corresponde también con una costilla con mejor arqueamiento y bueno, ahorita está peleando ahí con el manejador, pero cuando lo estaba observando de ese rato, nos presentaba un ángulo del corvejón mejor que el ejemplar que tenemos en segundo lugar. El ejemplar que tenemos en segundo lugar tiene una excelente caracterización racial, sardo negro oscuro, con una gran línea superior, con muy buena nivelación en lo que es su anca. Felicidades a los creadores y a los manejadores. Bien, primer grupo de machos sardo negro en esta pista, Alfonso Gómez Huesca. El primer lugar, ganadería El Guanacastle. El segundo lugar, ganadería del señor Jesús Ortega. 62 es la placa primer lugar, 61 el segundo lugar. Se llama Líder el primer lugar y Odín de Don Juan el segundo lugar. Primero y segundo lugar del grupo 1.
observamos que tiene una jiba mejor desarrollada y mejor posicionada que el del tercer lugar. Así también se compara con un anca que tiene mejor nivel que el ejemplar que tenemos en tercer lugar. A favor del ejemplar que tenemos en tercer lugar, podemos decir que es un macho muy bien caracterizado racialmente, muy masculino y que presenta una costilla muy larga y arqueada. Mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. Bien, para el rancho Don Walter en Huimanguillo, con la placa número 63 del ejemplar Don Walter, primer lugar al criador José Sabino Herrera Dagduc, primer lugar. El segundo lugar se va para la Adelita Tonalá, Chiapas, allá la ganadería de los hermanos Castillo, con el ejemplar de nombre Caudillo, 289, segundo lugar, rancho La Adelita en Tonalá, Chiapas. Y el tercer lugar para el rancho Guanacaste de la membresía Ganadería El Guanacaste, con el ejemplar placa número 3 y de nombre Sucesor, primero, segundo y tercer lugar. Es el grupo 3 de Sardo Negro, de 14 meses cumplidos, ejemplar de 410 kilogramos, 862 gramos, participa solo en este tercer grupo con la placa número 66. Un ejemplar que participa por el grupo 3, participa solo, pero vean qué excelente caracterización racial, una frente subconvexa, vean qué excelente pigmentación, tiene la cabeza totalmente negra, las orejas negras, comienza enrollada, se abre y con una curvatura en el tercio inferior. El espejo nasal completamente negro, la papada que empieza bífida y se extiende hacia abajo, una cabeza corta, ancha, masculina, un cuello corto, masculino, la jiba bien posicionada, una jiba masculina. Vean esa excelente línea superior, cuánta fortaleza tiene, el arqueamiento de costilla, un pecho amplio, profundo, un adecuado largo del prepucio, con muy buena dirección, con aplomos bastante correctos, se corresponde yendo hacia atrás con una anca muy bien nivelada, con muy buen implante de la cola y con testículos bien posicionados, así también con un buen ángulo del corvejón. Entonces es un excelente ejemplar, le otorgamos el primer lugar en su grupo. La descripción sustenta este primer lugar al ejemplar con la placa número 66 del rancho El Guanacaste. Pintito es su nombre,
y obtiene este ejemplar con el número económico 1434, el primer lugar. A la pista están presentes el primer lugar del grupo número 1, primer lugar del grupo número 2 y al primer lugar del grupo número 3.